Me llamo Leonardo, tengo 33 años, soy originario de Zumpango, en el Estado de México. Trabajo como plomero, de esos que van con su mochila de herramientas en la espalda y una cubeta colgando del brazo, cruzando colonias con más baches que banquetas. No soy un hombre de muchas emociones, pero esa noche, la del 15 de mayo, la tengo tatuada en la memoria como una herida que no termina de cerrar. Todo empezó con la fiesta patronal del barrio. Como cada año, se montó la feria en la explanada frente a la iglesia de San Pedro. Hubo juegos mecánicos, puestos de tacos, el escenario para los grupos norteños y, por supuesto, fuegos artificiales. Era una de esas fiestas donde los olores se mezclan. El copal de la iglesia con el sudor, la carne asada, el elote hervido y la pólvora. Yo había ido acompañado de mi esposa Laura y de mi hijo Emiliano, de apenas 7 años. Nos gusta pasear entre los puestos, comprar alguna artesanía barata, dejar que el niño se suba al minitren y luego cerrar la noche con una cerveza y una orden de quesadillas. Era sábado por la noche. La fiesta estaba en su punto. El pueblo entero parecía volcado sobre esa pequeña explanada. Los niños corrían entre la gente, algunos jóvenes bailaban cerca del escenario, y las familias como la mía paseaban en busca de algo con que llenar el estómago. Nos detuvimos frente a un carrito de esquites y pedí 3, 1 sin chile para el niño, y 2 con su buena ración de limón y salsa para Laura y para mí. A un par de metros, la banda tocaba Caballo Dorado y una fila de señoras trataba de seguir el ritmo, riéndose entre empujones. En medio de esa escena tan típica, tan nuestra, comenzó todo. No hubo gritos, no hubo advertencia, solo se escucharon 2 detonaciones secas, seguidas por una ráfaga que hizo vibrar el suelo bajo mis pies. Al principio, pensé que eran cohetes, de esos de vara larga que revientan sin luz, como latigazos. Pero algo en el sonido me hizo voltear instintivamente. No venían del cielo, venían de entre la gente. La segunda ráfaga fue más intensa, un estruendo metálico, como si el mundo se hubiera partido en 1000 pedazos. Vi cómo el vendedor de algodones de azúcar se tiraba al suelo con todo y su carrito. Escuché el chillido de las mamás buscando a sus hijos. Laura me jaló del brazo, pero yo ya tenía a Emiliano pegado al pecho. Lo abracé con tanta fuerza que sentí que lo podía romper. Entonces comenzaron los gritos, gente corriendo sin dirección. Una señora perdió el zapato en medio del tumulto. Un adolescente cayó sobre un puesto de antojitos, derribando ollas hirviendo. Un hombre con sombrero gritó, «Agáchense, agáchense, hijos de la chingada», y se tiró detrás de un tambo de basura. Vi a un tipo con chamarra negra, de rostro joven, apuntando con una pistola hacia otro grupo cerca de los juegos. No era una pistola chica, era de esas que se ven en las películas, con cargador largo. Disparaba sin mirar, como si estuviera cegado por el odio o por el miedo. Entonces otro respondió. Desde el lado opuesto de la feria, entre las sillas del escenario, alguien disparó también. Fue en ese momento que entendí, no era un loco suelto, no era un pleito común, era un enfrentamiento. Un niño cayó cerca de los elotes, su camiseta blanca se tiñó de rojo en segundos. Una señora intentó arrastrarlo, pero otra mujer la jaló hacia atrás, suplicando por su vida. El caos era total. No había policía, no había nadie que supiera qué hacer. Solo corríamos. Laura me gritaba que la siguiera, que saliéramos de ahí. Logramos avanzar entre la multitud. Yo llevaba a Emiliano en brazos y ella iba abriendo paso a codazos. Atravesamos el pasillo de los juegos mecánicos, donde las luces seguían girando como si nada. Un caballito de madera giraba solo, iluminado por focos de colores, y su canción de feria no dejaba de sonar. Esa maldita musiquita, la tengo clavada en la cabeza hasta hoy. Corrimos por una calle lateral hasta llegar a la papelería del señor Gregorio. Ya estaba cerrada, pero nos refugiamos junto a la cortina de acero, con otros 5 o 6 vecinos que también habían escapado. Uno de ellos sangraba del brazo, otro tenía la cara raspada, como si hubiera sido arrastrado. Los disparos continuaban, pero más lejos. Desde la esquina aún se alcanzaban a oír algunas detonaciones, y luego, silencio. Un silencio espeso, como si el pueblo entero hubiera contenido el aliento. Nadie se atrevía a moverse. Emiliano temblaba entre mis brazos. Laura tenía los ojos desorbitados. Le revisé el cuerpo con la vista, buscando sangre. No tenía, pero su respiración era entrecortada.
Pasaron unos 15 minutos. 15 eternos minutos. Luego comenzaron a llegar las patrullas, con su sirena chillona y sus luces girando como estrobos. Un vecino con celular en mano decía que había por lo menos 5 muertos, que uno era un chavo del barrio de La Cañada y otro del grupo contrario, de una colonia cercana, los de Santa Lucía. Cuando todo se calmó, me atreví a regresar por nuestro coche. Caminamos despacio, como si el suelo pudiera volver a rugir. La feria estaba desierta, los puestos, abandonados, ollas volcadas, juguetes tirados, bolsas de palomitas pisoteadas. El cuerpo del niño que había caído ya no estaba. Habían dejado un charco seco, como una huella de lo que pasó. Los días siguientes fueron extraños, silenciosos. El pueblo se dividió entre los que querían olvidar y los que exigían justicia. Pero en el Estado de México, la justicia a veces es como un globo de feria. Bonito por fuera, pero vacío por dentro. Dijeron que eran pleitos entre células pequeñas, que todo fue un ajuste de cuentas. Pero nadie explicó por qué lo hicieron a las 9 de la noche, en medio de una fiesta con cientos de familias. Desde esa noche, Emiliano ya no duerme igual. Se despierta con cualquier ruido fuerte. A veces llora en silencio, sin querer decir por qué. Laura volvió a sonreír semanas después, pero ya no va a ninguna feria. Yo sigo con mi trabajo, arreglando fugas y lavabos, caminando entre techos y azoteas. Pero algo dentro de mí cambió, como si cada disparo que sonó esa noche me hubiera arrancado un pedazo de piel. Esa fiesta patronal ya no se celebra. Desde ese año, la iglesia no organizó más nada. No hay feria, no hay banda, no hay fuegos artificiales. Solo el recuerdo de una noche que parecía de alegría y terminó siendo un infierno. Y aunque sobrevivimos, algo de nosotros se quedó ahí, tirado junto a los globos reventados y los esquites abandonados. Me llamo Rodrigo, y si estás leyendo esto es porque, tal vez, todavía queda algo de tiempo para prevenir lo que está por venir. No me importa si suena paranoico o exagerado, solo necesito contar lo que pasó, con el mayor detalle posible, porque las fotos que encontré dentro de esa caja no deberían existir. No del modo en que las encontré, no en ese momento de mi vida. Vivo en Nezahualcóyotl, Estado de México. Trabajo como diseñador gráfico freelance, así que paso la mayoría del día en casa, encerrado, frente a la computadora. Mi rutina es bastante predecible. Trabajo, salgo al Oxxo de la esquina, regreso, como, trabajo más y me duermo. No hay mucho más que contar, o al menos así era hasta hace unas semanas. Era martes, poco antes de mediodía, cuando escuché que tocaron el timbre. No esperaba ningún paquete, no había comprado nada en línea ni había pedido comida. Abrí la puerta y lo único que encontré fue una caja de cartón mediana, sin logos, sin remitente, con mi nombre completo y mi dirección escritos a mano en una etiqueta blanca pegada con cinta transparente. La letra era pequeña, redonda, limpia, nada más. Pensé que se habrían equivocado, pero mi nombre estaba perfectamente escrito, incluso con los 2 apellidos. No había número de teléfono, ni empresa de mensajería, solo eso. Me la llevé adentro, la coloqué sobre la mesa de la cocina y la observé durante un rato largo. La abrí sin pensarlo mucho. Estaba sellada con cinta gris, y al abrirla sentí un olor peculiar. No desagradable, pero sí viejo, como papel guardado durante años en un closet húmedo. Dentro no había ningún objeto más que un sobre de manila grueso, abultado por el contenido. Al abrirlo, lo que cayó sobre la mesa me hizo sentir como si el tiempo se detuviera. Eran fotos. Cientos, impresas en papel fotográfico barato, muchas de ellas ya descoloridas en los bordes. Algunas estaban pegadas entre sí por la humedad o el paso del tiempo. Pero lo más perturbador no era eso. Era el hecho de que todas las fotos eran de mí, de mi familia, de mis vacaciones. Fotos que yo no había tomado, fotos que nadie más debería tener, fotos de hace meses, incluso años, capturadas desde ángulos que no recuerdo haber visto jamás. Algunas eran de hace 2 veranos, cuando fuimos a Acapulco. Reconocí la alberca del hotel, la mesa donde desayunábamos. Estaba mi mamá, mi papá, mi hermana y yo. En la mayoría de las imágenes yo no estaba mirando a la cámara, estaba de espaldas, o caminando, o dormido en una reposera. Algunas eran claramente tomadas desde lejos, como si alguien nos hubiese seguido, pero otras eran demasiado cercanas. Una me mostró durmiendo en el sillón de casa,
otra en la regadera, de espaldas. No podía explicarlo, no entendía cómo alguien podía haber capturado eso sin que yo lo notara. Busqué entre las fotos con las manos temblorosas. Todas eran mías, en diferentes etapas de mi vida. Una de cuando era adolescente, en el patio de la secundaria. Otra, de una salida con mi exnovia, en un restaurante de satélite. No tenía idea de cómo alguien pudo tener acceso a esos momentos. No eran fotos públicas, muchas eran privadas, nunca las subí a redes. Me senté, no supe cuánto tiempo estuve allí, con las fotos regadas sobre la mesa. Intenté pensar con lógica. ¿Alguien me estaba gastando una broma? ¿Era una especie de amenaza? ¿Un acosador? Llamé a mi hermana. ¿Recuerdas el viaje a Acapulco de hace 2 años? Le pregunté. Claro, ¿tú o mis papás tomaron fotos donde yo saliera dormido en la playa? No que yo recuerde. ¿Por qué? Nada. Solo preguntaba. No le dije más. No quería alarmarla. Pasé la tarde clasificando las imágenes. Eran más de 200. Algunas estaban fechadas por impresiones digitales en el reverso. Otras, no. Casi todas eran tomadas con cámaras distintas, según el tipo de papel y la resolución. Había una que me dejó completamente helado. Era reciente. De hecho, podía jurar que era de esa misma semana. En ella, salía yo caminando hacia el Oxxo que está a 3 calles de mi casa. Llevaba puesta la misma playera azul que usé el domingo. Me veía desprevenido, con los audífonos puestos. Estaba justo a punto de cruzar la calle. La tomé entre las manos y comencé a sudar. ¿Quién me había seguido tan recientemente? ¿Por qué? ¿Y por qué me dejarían una caja con todas estas imágenes? En ese momento, decidí llamar a la policía. Pensé que no me iban a creer, pero la oficial que me atendió fue bastante directa. ¿Alguien ha intentado contactarte después de esto? ¿Has notado si falta algo en tu casa? Respondí que no. Me recomendaron hacer una denuncia formal, pero dijeron que probablemente sería difícil rastrear al responsable sin más pruebas. Me pidieron guardar la caja y no desechar nada. Las siguientes noches no dormí bien. Puse candados en todas las ventanas, reforcé la cerradura principal y dejé la luz del pasillo encendida. Revisaba constantemente el patio, las cámaras de seguridad del edificio, aunque, como era de esperarse, ninguna apuntaba directamente hacia la entrada de mi departamento. Me sentía vigilado. Cada sombra fuera de lugar me hacía saltar. Cada sonido del edificio se amplificaba. 3 días después, encontré otra caja, idéntica, en el mismo lugar, sin remitente, esta vez con un sobre negro en su interior. Dentro solo había una fotografía. Era una imagen impresa en papel mate. En ella estaba yo, durmiendo en mi cama. La toma era clara, como si hubiera sido capturada con una cámara profesional desde el marco de la puerta de mi habitación. Lo más aterrador no fue eso. Lo peor fue lo que vi al fondo de la imagen, detrás de mí, parcialmente cubierto por la sombra del closet. Una figura. No podía ver bien su rostro, pero estaba de pie, inmóvil, observándome dormir. Vomité en el fregadero, llamé de inmediato a la policía. Esa noche hicieron una revisión completa del departamento. No encontraron a nadie, no había signos de que alguien hubiese entrado, las cerraduras intactas, nada fuera de lugar. Me sentía cada vez más paranoico. Dejé de dormir, dejé de trabajar, ni siquiera encendía las luces de casa por completo. Vivía a oscuras, en silencio, esperando el siguiente paso. Y llegó. Una semana después, tocaron a la puerta. 3 golpes secos, precisos. Me armé de valor, miré por la mirilla y no vi a nadie. Esperé unos minutos y abrí. Una caja más, pequeña, negra, sellada con cinta roja. Dentro no había fotos, solo una nota escrita a mano, con la misma caligrafía de la etiqueta original. Siempre has estado acompañado, solo queríamos que lo supieras. No había firma, no había más pistas. Llevé todas las pruebas a la policía. Me tomaron en serio, pero sin resultados. Iniciaron una investigación por acoso, revisaron mis redes, pidieron acceso a cámaras del municipio, pero nunca encontraron nada concreto, nadie que entregara las cajas, ningún rostro sospechoso. Al final, me recomendaron cambiarme de domicilio. Lo hice. Me mudé con mi primo a otra zona, más al norte del Estado de México, y durante un tiempo, todo pareció volver a la normalidad. Hasta ayer, salí a caminar para despejarme. Crucé hacia un pequeño parque y me senté en una banca. Sobre la banca había algo. Una caja. La reconocí antes de tocarla.
Y ya no tengo duda, esto no se trata solo de mí, esto no se va a detener. Me llamo Gilberto, tengo 37 años, y desde hace casi una década soy encargado de una tienda de abarrotes familiar en San Cristóbal Centro, Ecatepec. No es grande ni muy moderna, pero ha sobrevivido gracias a que la colonia entera nos conoce. En las buenas y en las malas, ahí hemos estado. Me toca cerrar casi todos los días, entre semana y fines, y aunque la zona no es la más tranquila del mundo, con el tiempo uno aprende a leer la calle, a identificar quién solo pasa, quién se queda, y quién no debería estar. Esa noche era jueves, casi las 11. El tráfico en la avenida Insurgentes había bajado, y ya no se oía ni el silbido del tren ligero que pasa por la vía Morelos. Empecé a guardar la mercancía de la entrada. Los bultos de croquetas, los costales de azúcar, el anuncio de cervezas de cartón que siempre tengo que levantar cuando hay viento. Hacía frío, pero nada fuera de lo normal. Mi prima Vane, que me ayuda en las tardes, ya se había ido. Me dejó todo listo para cerrar. Solo tenía que bajar la cortina, ponerle el candado y sacar la basura. Esa rutina la he hecho tantas veces que ya ni la pienso. Pero esa noche, algo se sintió fuera de lugar. Fue cuando me asomé para sacar las bolsas que vi el coche. Un sedán negro, de esos viejos que ya no se ven tanto, con placas del Estado de México, estaba estacionado justo enfrente de la tienda. Los faros apagados, pero el motor encendido. No tenía las luces de emergencia puestas ni parecía que esperara a alguien. Solo estaba ahí, quieto, con los vidrios tan polarizados que no se alcanzaba a ver ni el más mínimo reflejo del interior. Al principio no me alarmé. Pensé que era algún vecino esperando a su pareja o tal vez un chofer de aplicación descansando. Pero pasaron 5 minutos, luego 10, y el coche seguía sin moverse. No se encendía la luz interior, no se bajaba ninguna ventanilla, nada. Lo que me puso en alerta no fue el coche en sí, sino la sensación de que alguien adentro me estaba viendo. Y no una mirada casual, sino fija, clavada. De esas que se sienten aunque no las veas. Intenté actuar normal, cerré la cortina, la aseguré con el candado y me puse a barrer un poco la banqueta, como si no me hubiera dado cuenta de su presencia. Pero no podía evitar echarle el ojo cada tanto. Nada, ni un solo movimiento, solo el ruido suave del motor al ralentí. Tuve que pasar justo frente a él para tirar la basura en el contenedor de la esquina. Caminé despacio, con las bolsas colgando de los dedos. Al pasar junto al coche, escuché cómo bajaron ligeramente una ventanilla, lo suficiente para que se oyera el motor un poco más fuerte. Me giré, tratando de ver hacia adentro, pero todo estaba oscuro. Aún así, pude sentir que había alguien. Lo sabía. No dije nada, no hice gesto alguno, solo seguí mi camino y tiré la basura como si no hubiera pasado nada. Cuando regresé, el coche seguía en el mismo lugar. Me quedé en la banqueta, fingiendo revisar el candado otra vez. Fue entonces cuando lo escuché. Un clic, como el sonido seco de una cámara fotográfica o un teléfono tomando una foto. No traía mi celular en la mano. No había nadie más en la calle. No había ningún destello. Pero lo escuché claramente. Miré a mi alrededor y por un segundo dudé de mí mismo. Pensé que tal vez era el sonido del motor, pero no. Ese no era el tipo de ruido que se confunde, era un clic intencional, como si alguien dentro del coche me hubiera tomado una foto. Decidí entrar otra vez a la tienda, aunque ya estaba cerrada. No suelo hacerlo, pero esa vez me metí rápido por la puerta trasera, la de la bodega. Cerré con seguro y me quedé en silencio, escuchando desde adentro. Pasaron unos minutos. Me asomé discretamente por la rendija metálica de la cortina. El coche seguía ahí. Pero ahora el motor estaba apagado. El silencio era brutal. Ya no era la paranoia. Lo sabía. Algo no estaba bien. Mi corazón empezó a latirme en el cuello. No era miedo normal. Era esa sensación que te dice que no debes salir, que algo allá afuera está mal. Pensé en llamar a la policía, pero ¿qué iba a decir? Hay un coche estacionado afuera de mi tienda. Eso no era un crimen. Fui por mi celular. No tenía señal. Caminé hasta el fondo de la tienda para reiniciar el módem. A veces se alenta y deja de emitir red. Cuando llegué, noté que el disyuntor de la caja de luz estaba abajo. Nadie había tocado eso. Yo lo había dejado encendido. Lo levanté. Las luces no regresaron. Volví a bajar y subir el interruptor varias veces.
Nada. Me acerqué a revisar la instalación de atrás. Todo estaba bien. No había cortocircuitos ni cables dañados. Pero la tienda estaba completamente sin energía. Ni siquiera el foco de la bodega encendía. De pronto escuché el clic de nuevo. Esta vez venía de la puerta trasera. Me paralicé. Era el mismo sonido. Nítido. A unos metros de donde yo estaba. Apagué la linterna del celular. Me quedé completamente a oscuras. Solo respiraba por la boca para no hacer ruido. Me acerqué despacio al refri de los embutidos, abrí la tapa superior y saqué el cuchillo más grande que uso para abrir los costales de hielo. Me quedé ahí, de pie, en medio de la tienda apagada, escuchando. Nada. Pasaron tal vez 5 minutos así. Decidí volver a la rendija de la cortina metálica. Lo hice en puntillas, despacio. Me asomé, y el coche ya no estaba. Pensé que se había ido. Respiré un poco más tranquilo, hasta que me di cuenta de algo. En el parabrisas del local había una hoja blanca, sujeta con cinta transparente. Salí por la puerta trasera con el cuchillo en la mano. Di la vuelta rápido a la manzana, con el corazón bombeando con fuerza. La calle estaba vacía, ni un alma, ni un perro, solo el zumbido lejano de una moto por la avenida principal. Cuando llegué al frente, tomé la hoja. Tenía una sola frase escrita en plumón rojo. La tienda cerró hace 1 hora. Era mi letra. Yo no había escrito eso. Me quedé congelado. Volví a entrar corriendo. Revisé cada rincón. Todo estaba en su lugar, pero las cámaras de seguridad estaban desconectadas. La computadora del mostrador estaba apagada, como si la hubieran desenchufado, pero el cable seguía en su lugar. Revisé el cajón donde guardo mis libretas, y la que uso para anotar los cortes del día tenía la hoja arrancada. La última. Salí de nuevo. Caminé varias cuadras. Fui hasta la gasolinera más cercana. Entré con el cuchillo en la mochila. Traté de no parecer alterado y pedí prestado su teléfono. Llamé a mi primo, que vive a 2 colonias. Le pedí que viniera por mí. Me recogió media hora después. No me hizo muchas preguntas. Me creyó sin que tuviera que dar explicaciones. Esa noche no regresé a mi casa. Dormí en la suya. O más bien, intenté dormir. Al día siguiente, al regresar a la tienda, todo parecía normal. Pero cuando revisé las grabaciones de las cámaras desde el DVR que guarda copias automáticas, vi algo. Justo a las 10:53 de la noche, hay un fragmento de video donde aparezco yo, parado frente al mostrador, mirando a la puerta, y luego volteando hacia la cámara con una sonrisa que no reconozco. Solo dura 5 segundos. Luego la grabación se corta. Desde esa noche, ya no cierro solo. Vane siempre se queda conmigo. Y si el último cliente sale después de las 10, dejo el candado puesto desde dentro y no vuelvo a abrir hasta el día siguiente. Ya no me quedo a sacar la basura. No me importa si huele mal o si llegan los de salubridad. Porque una vez lo escuché de nuevo, el clic, y vi un sedán negro pasar lentamente, con los cristales completamente oscuros, como si supiera exactamente a qué hora cierro. Mi nombre es Laura, y esta historia no la cuento porque quiera revivirla, sino porque creo que si no la digo en voz alta, si no la escribo, entonces va a seguir pudriéndose dentro de mí. Todo empezó con algo que muchas mujeres hemos hecho sin darle tantas vueltas: bloquear a un ex. Pero a veces, lo que una piensa que es el final, apenas es el comienzo. Yo vivía con mi mamá en un departamento de esos que abundan en Naucalpan, sobre Avenida San Agustín. Viejos, con pasillos oscuros y paredes delgadas. Ella y yo solas desde que mi papá se fue, y no había mucho lujo, pero había tranquilidad. Salía con Daniel desde hacía casi 1 año. Al principio parecía un tipo normal, un poco celoso, sí, pero uno piensa que es parte del paquete, que se va a calmar. Pero no. Empezó con preguntas. ¿Por qué no contestaste? ¿Quién te dio like en esa foto? Luego vino lo de revisar mi celular, los berrinches si salía con mis amigas, los chantajes emocionales. Lo dejé 2 veces. La tercera fue la definitiva. Lo bloqueé de todos lados, teléfono, redes, hasta los correos. Le pedí a una amiga que me ayudara a configurar mi privacidad en todo. Hasta entonces pensé que era suficiente, que todo se iba a calmar. Pero no. La primera llamada fue a la semana. Yo no estaba en casa. Mi mamá me la contó después, como quien comenta algo casual. Me habló un hombre preguntando por ti.
No dijo su nombre, solo que tenía que hablar contigo. Le dije que seguro era algún error, que no le contestara si volvía a marcar, que bloqueara el número. Pero el número cambió, y volvió a marcar, luego otro, y otro. Comenzó a sonar el teléfono fijo, ese que casi nunca usábamos y que ni siquiera recordaba que teníamos. ¿Por qué no quieres contestar?, decía la voz, y colgaba. Mi mamá pensó que eran bromas pesadas, pero yo no. Yo ya había escuchado esa voz muchas veces, incluso cuando intentaba hablarme bonito. Era Daniel. La siguiente llamada fue distinta. Mi mamá atendió porque creyó que era de su trabajo. Ya sé dónde viven, no le hagas al cuento, dijo la voz. Así, fría, sin titubeos. Mi mamá, que siempre había sido una mujer fuerte, me miró esa vez con una expresión que no le conocía. No era miedo, era otra cosa, era impotencia. Fuimos a la policía, les dije todo, nombre, número, dirección, hasta la universidad en la que estudiaba. Ellos anotaron todo en una hojita y dijeron que no podían hacer nada mientras no pasara algo, que sin amenazas directas o agresión física era solo una llamada incómoda. Empecé a dormir mal, a dejar de salir, a cambiar mis rutas. Pedía Uber aunque solo fuera a la tienda de la esquina. Sentía su presencia en cada sombra, como si me estuviera esperando detrás de cada coche estacionado. Una noche, mientras mi mamá preparaba café en la cocina, sonó el celular de casa. Yo lo contesté. Ya no me importaba nada. Ya entendí que no quieres estar conmigo, dijo Daniel, con esa voz que conocía tan bien. Pero no tienes por qué hacerla de mártir. Nomás dile a tu jefa que deje de meterse donde no debe. No sé cómo no grité. Me quedé paralizada, con el teléfono temblando en mi mano. ¿Qué quieres?, le dije finalmente. Verte, platicar, una última vez. Le colgué. Al día siguiente, mi mamá no apareció a la hora de siempre. Trabajaba en un laboratorio médico y salía a las 2:30. Yo estaba en casa, esperando, y supe que algo estaba mal cuando dieron las 4. La llamé, nada. Escribí, nada. A las 5, la policía me habló. La señora tuvo un incidente, está bien, pero necesitamos que venga al hospital de Cruz Roja en Satélite. Tomé un taxi. No podía ni llorar. Solo pensaba que me había equivocado, que debía haberlo denunciado más fuerte, que debía haber hecho más. Cuando llegué, la vi en una camilla. Tenía un vendaje en la frente y el labio roto. Me dijo que un tipo en moto la había alcanzado en la esquina de la clínica, que le gritó algo que no entendió y luego la empujó. Se golpeó contra una reja, no le robó nada, solo se fue, y no había cámaras, porque claro que no las había. Esa noche ya no dormí, me senté frente a la computadora y escribí todo. Abrí mi cuenta de Facebook con otro nombre, busqué a Daniel, había creado otro perfil, con su segundo nombre. Ahí estaba, activo, con publicaciones indirectas, cosas como, no todos saben valorar, y, a veces hay que dejar que la vida cobre lo que se debe. Le mandé un mensaje. ¿Quieres verme? Está bien, mañana a las 6, en la cafetería de siempre, pero deja a mi mamá en paz. Es conmigo, no con ella. Nunca respondió. Al día siguiente fui, lo juro. Fui con el corazón en la garganta. En mi bolsa llevaba un gas pimienta que una amiga me había regalado hace años. Me senté en la mesa del rincón, ordené un café y esperé. 10 minutos, 15, media hora, no llegó. Pero cuando regresé a casa, la cerradura del departamento estaba forzada. No entró, no robó nada, solo había dejado algo en el suelo, justo frente a la puerta. Una foto mía, vieja, de cuando fuimos juntos a Cuernavaca. Estaba recortada, solo salía yo. Al reverso, con su letra, decía, no me obligues. Mi mamá se desmoronó. Llamamos de nuevo a la policía. Ahora sí, ya era más grave. Pero dijeron que no había pruebas, que podía ser cualquiera. Yo ya no comía, vivía asustada, miraba por la ventana cada 5 minutos. Me volví paranoica. Le pedí a un primo que me ayudara, que viniera a quedarse unos días. Él fue el que, finalmente, lo cachó. Lo vio desde la azotea, escondido en un coche, a media cuadra. Llamamos al 112, y esta vez, por alguna razón, llegaron rápido. Lo encontraron en el coche, con su celular en la mano, con fotos mías en la galería, fotos tomadas desde afuera de mi edificio, fotos donde salía mi mamá. Tenía un cuchillo en la mochila. Cuando lo detuvieron, no opuso resistencia, solo los miró y dijo, no saben lo que están haciendo, ella me va a buscar tarde o temprano. Lo metieron por acoso agravado y allanamiento, pero salió a los 2 días. 2. Yo ya no vivía ahí. Me fui con una tía a Ixtapaluca.
Cambié de número, cerré redes. Mi mamá se fue a vivir con mi hermana, al norte. Nunca volvió a contactarnos, no hasta ahora. Hace 3 días, recibí una carta en mi nuevo trabajo, sin remitente. Solo decía, uno no se olvida tan fácil, yo no. Ya fui a denunciar. Me dijeron lo mismo de siempre, que sin pruebas, no pueden hacer nada. Pero esta vez, yo sí puedo. Así que lo digo aquí, para quien lea esto. Para que si me pasa algo, sepan dónde buscar. Para que no digan que no sabían. Para que otras no tengan que vivirlo en silencio. Porque a veces el miedo no tiene cara de fantasma, sino de alguien que alguna vez te abrazó. No soy de los que suelen hablar mucho de sus días. Lo que pasa en la calle, se queda en la calle. Pero hay noches en las que no se puede dormir, y la memoria te clava una espina. Esta es una de esas. Era jueves. Eran casi las 9 de la noche. Venía saliendo de mi trabajo en una refaccionaria por la vía López Portillo, allá por la colonia La Piedad, en Tultitlán. Ya estaba oscuro, y como todos los días, caminé hasta la base donde salen las combis que van hacia Indios Verdes. No me gusta tomar Uber, menos por la zona. Además, ya conoces cómo está el tráfico por esos rumbos a esa hora. Un infierno. Vi la combi, blanca con franjas verdes y una calcomanía vieja que decía, Dios guía este camino. Me subí sin pensar. El chofer, un tipo robusto de unos 50, con una gorra de los Diablos Rojos y cara de pocos amigos, me pidió la tarifa exacta. Le di los 20 pesos y me senté atrás, pegado a la ventana. La combi ya tenía varios pasajeros, una señora con una bolsa del mercado, un chavo con audífonos, una pareja que iba discutiendo en voz baja y un señor que parecía maestro, con lentes gruesos y una mochila desgastada. Yo era el sexto. Durante el trayecto subieron 3 más, una muchacha que olía a perfume barato, un albañil con casco en mano y un tipo alto, moreno, con sudadera negra, que se sentó justo frente a mí. Este último no dijo una sola palabra, no miraba a nadie, ni siquiera al chofer. Traía la capucha puesta y los brazos cruzados. El viaje avanzaba lento. Era uno de esos días en los que el ambiente se siente pesado sin razón. Todo mundo iba callado, como si la ciudad hubiera pactado un silencio incómodo. Pasamos por una zona medio fea, cerca de una calle sin luz, cuando de pronto el chofer se desvió de la ruta. No por mucho, solo por una calle. Dijo algo como, hay bloqueo por allá. Tengo que rodear. Nadie protestó. En esta zona, a veces uno prefiere callarse y dejar que las cosas fluyan. Pero el silencio se volvió más tenso. A los pocos minutos, 2 hombres subieron en una esquina sin paradero. No estaban esperando, simplemente salieron de la nada. Uno se puso junto al chofer y el otro se sentó en la puerta corrediza, como si fuera normal. El que se quedó junto al chofer sacó una pistola y gritó lo que todos tememos escuchar. Ya se la saben, hijos de la chingada, celulares, carteras, relojes, y sin hacerla de pedo. El grito fue como un hachazo. La señora del mercado chilló bajito. El chavo de los audífonos se los quitó de inmediato. El señor de lentes le entregó su cartera sin dudar. La pareja dejó sus teléfonos sobre el asiento, sin siquiera verse. Uno de los rateros se encargó de recoger todo. Pasó de uno en uno. El otro apuntaba, tranquilo, como si fuera rutina. Me tocó entregar mi celular. No lo pensé. Saqué el viejo Motorola que apenas sirve para WhatsApp y lo puse en su mano temblando. Luego mi cartera. No traía mucho, solo 100 pesos y la tarjeta del metro. Me la quitaron sin revisar nada. Cuando le tocó al tipo de la sudadera, el que iba justo frente a mí, todo cambió. Tú, cabrón, saca el celular, le dijo el que tenía la pistola, pero el tipo no se movió. Que saques el pinche celular. Nada, el tipo seguía ahí, con los brazos cruzados, la cabeza gacha, la capucha cubriéndole los ojos. Nadie respiraba, ni el chofer, ni los ladrones, ni nosotros. ¿Te crees muy cabrón o qué?, dijo el que recogía las cosas. Se acercó y le dio un golpe seco en la rodilla. El tipo no se quejó, solo alzó la cabeza lentamente. Cuando le vi la cara, algo se me revolvió en el estómago. No estaba enojado, estaba sereno, pero no como quien no tiene miedo, sino como alguien que sabe exactamente lo que va a pasar. No traigo celular, dijo con voz baja. No mames, contestó el ladrón, sacando la pistola del otro y apuntándole a la cara. Ahora sí ya valiste madre. Y en ese segundo, todo explotó. El tipo de la sudadera se lanzó sobre él. No gritó, no avisó, solo se le fue encima.
El sonido de los golpes fue seco, brutal. Le quitó la pistola con una facilidad que no parecía real. El otro ratero intentó disparar, pero el tipo le dio una patada en la muñeca y la pistola voló por la ventana. El chofer intentó frenar, pero el tipo lo golpeó con el codo en la mandíbula y el volante giró. La combi chocó contra un poste, pero a baja velocidad. El tipo no se detuvo. Tenía la mirada vacía, sin rabia, sin odio, solo determinación. A uno de los rateros lo dejó inconsciente, al otro lo tiró del vehículo con la cabeza sangrando. El chofer, sangrando de la boca, se quedó tirado en su asiento. Los pasajeros, paralizados. Nadie gritaba, nadie grababa, nadie pedía ayuda. Todos habíamos visto algo imposible. El tipo de la sudadera tomó las 2 pistolas, las metió en la mochila del señor de lentes y miró al resto. «A ustedes no los vi», dijo, y se bajó sin más. La combi quedó en medio de la calle, con los faros rotos, 2 asaltantes tirados y 9 pasajeros que no sabíamos si agradecer o temerle más a ese hombre. Alguien, no sé quién, llamó a una ambulancia. Cuando llegaron los policías, dijimos lo mismo, que subieron 2 tipos a asaltarnos y que uno de ellos se cayó al intentar huir, que no supimos cómo pasó, que el susto no nos dejaba recordar nada más. Nos dejaron ir uno por uno. Yo caminé varias cuadras hasta encontrar otra combi. No hablé con nadie, no saqué mi celular, no dormí esa noche. Días después, en las noticias, apenas y se mencionó el caso. Intento de asalto frustrado en transporte público, sin detenidos, sin testigos. No he vuelto a ver a ese tipo, ni quiero. Pero desde entonces, cada vez que alguien se sube a la combi con la capucha puesta y los brazos cruzados, yo bajo en la siguiente parada. No importa si voy tarde, no es miedo, es respeto, porque hay gente allá afuera que no necesita una razón para hacer justicia por su cuenta, y a veces la justicia tiene el rostro más tranquilo del mundo. Yo sabía que ese viaje no era buena idea desde el momento en que acepté, no por lo que decía la aplicación ni por el tipo de cliente, sino por el lugar. Una zona pegada a la presa, en Tlalnepantla, cerca de los límites con Naucalpan. Conocía bien esa parte del Estado de México. Tenía su propio ritmo, su propio código, y no era exactamente el sitio donde uno quería quedarse sin gasolina o señal a medianoche. Pero el viaje era corto y había pocos pedidos esa noche. Me dije, 5 minutos, dejas al pasajero y te largas. Lo que no sabía era que esa decisión me iba a costar más de lo que podía imaginar. Todo empezó poco después de las 11. Estaba dando vueltas por Vallejo cuando me cayó la alerta de la aplicación. Un joven pedía un viaje desde la avenida Mario Colín, cerca de un Oxxo de esos que nunca cierran. El destino, una calle llamada Callejón del Bordo, en la colonia San Juan Ixhuatepec. Apenas 4 kilómetros. Fácil, rápido, pensé. Llegué en menos de 7 minutos. El pasajero ya estaba ahí. Un tipo joven, delgado, con sudadera negra, gorra y una mochila. Me saludó apenas con la cabeza. Se subió atrás sin decir palabra. Noté que miraba mucho por la ventana, nervioso, como si esperara a alguien más. ¿Todo bien?, le pregunté sin girar la cabeza. Sí, nomás me urge llegar. Y no dijo más. El tipo no era muy conversador, pero eso no era raro. Muchos prefieren no hablar. Tomé la ruta más directa, pasando por la México-Pachuca. El tráfico estaba ligero y la noche, aunque nublada, no tenía ese aire pesado que a veces se siente en la ciudad. Pero apenas nos desviamos rumbo al destino, las cosas empezaron a cambiar. La zona se puso más oscura, las calles estaban mal iluminadas y cada vez que pasábamos una esquina, se notaban grupos de chavos parados, fumando o mirando los coches. Uno que otro nos echaba ojo. Nadie decía nada, pero el ambiente pesaba. ¿Seguro que es por aquí?, le pregunté cuando vi que el GPS nos metía en una calle de terracería flanqueada por casas a medio construir. Sí. Tú sigue derecho, es una privada, pero ahí vivo. No le dije nada, solo asentí, aunque algo en mi estómago ya me apretaba. La calle estaba oscura, con uno que otro foco colgado de un poste, y perros sueltos ladrando en la distancia. A la izquierda, una llantera cerrada. A la derecha, un terreno baldío con escombros. Y al fondo, un muro sin pintar con grafitis. El lugar olía a humedad, tierra mojada y basura. De pronto, el pasajero se inclinó hacia mí desde el asiento de atrás y dijo,
Aquí bájame, es ahí donde está ese poste con el foco. Frené despacio, apagué las luces altas para no llamar la atención. Iba a girar para darle la vuelta a la calle cuando el tipo dijo: no te vayas todavía, solo espérame tantito, 5 minutos. Te doy 100 varos más. Neta. Lo miré por el retrovisor, sus ojos eran inquietos, como los de alguien que no duerme bien. Dudé, pero 100 pesos son 100 pesos. Asentí. 5 minutos, carnal, nada más. El tipo bajó sin cerrar del todo la puerta, caminó hasta una reja oxidada al lado de una barda alta, tocó con los nudillos y se quedó ahí parado. Yo me acomodé en el asiento, puse música bajita y traté de no mirar mucho a los lados. No quería parecer curioso ni metiche. En lugares así, la neutralidad es protección. Pero pasaron 5 minutos, y luego 10. La tensión creció. Me bajé un poco el cristal y escuché algo que me puso la piel tensa. Pasos. No venían del Chavo, venían de la otra calle, más atrás. Me giré y vi a 3 tipos caminando en fila por el borde de la calle. Uno traía gorra blanca, los otros 2 iban encapuchados. Uno llevaba algo en la mano. No alcancé a distinguir si era un bate o un tubo. Instinto. Puse la palanca en reversa. Estaba por arrancar cuando vi al Chavo salir corriendo de la casa. Sin avisar, abrió la puerta trasera, se metió de un salto y gritó: ¡vámonos ya! Ni pregunté. Aceleré. La llanta trasera patinó un poco por la tierra suelta, pero logré tomar la curva. En el retrovisor, vi a los 3 tipos echar a correr detrás de nosotros. Uno lanzó una piedra que rebotó en la cajuela con un golpe seco. El corazón me palpitaba como nunca. ¿Qué pedo fue eso, güey?, le grité. Me querían chingar, dijo, agitado. Esos güeyes pensaban que traía varo o mota o no sé qué madres. Uno de ellos me conoce, me la tenía jurada. ¿Y te metiste a su zona así nada más? La neta pensé que no estaban. La chava que me iba a ver me dijo que no había nadie. No quise seguir preguntando. Tomé la avenida principal a toda velocidad y no paré hasta llegar a una gasolinera en la López Portillo. Ahí me detuve. Hasta aquí llegas, carnal, le dije, con la voz más firme que pude. El tipo asintió, sacó un billete de 500 y lo puso en la consola del coche. Gracias, neta, me salvaste. Se bajó sin más. Caminó rápido, perdiéndose entre los locales cerrados. Yo me quedé un rato ahí, recuperando el aliento. Revisé el coche. El golpe en la cajuela era leve, pero el susto no. Ese barrio, ese callejón, no era un lugar para andar a esas horas. Entendí lo cerca que había estado de no contarla. De haberme quedado esperando 5 minutos más, tal vez no estaría aquí escribiendo esto. Desde entonces, cada vez que la app me marca una calle sin salida, una colonia sin alumbrado, o un punto de recogida muy cerca de una unidad habitacional en zonas bravas del Estado de México, lo pienso 2 veces. Porque no todos los viajes son iguales. Algunos te llevan, otros te regresan. Pero hay unos que si no los cortas a tiempo, no te devuelven. Ese fue mi último viaje corto a un barrio peligroso. Y juro que será el último. Dicen que en el Estado de México pasan cosas que no salen en las noticias, que hay lugares donde nadie entra, y si entras, ya no cuentas la historia. Yo sobreviví, pero no porque fuera valiente, ni mucho menos listo. Solo tuve suerte. O tal vez, al revés. Era sábado por la noche, cerca de las 3 de la madrugada. Había salido con Alma, mi novia, a un bar en la zona centro de Naucalpan. Nada elegante, pero con buen ambiente. Llevábamos más de 2 años juntos, y esa noche, después de varios tragos y algunas miradas incómodas con un tipo que no dejaba de vernos desde la barra, acabamos discutiendo en la calle, justo frente al estacionamiento del bar. No recuerdo por qué empezó el pleito. Tal vez por celos, tal vez por el cansancio acumulado, o por el alcohol, que a veces hace que digas lo que no quieres y calles lo que sí. El punto es que los gritos se escuchaban hasta la avenida. Estábamos solos. La mayoría ya se había ido, y el bar había cerrado hacía rato. «Ya estuvo, Daniel», gritó Alma, dándome la espalda. «Consíguete a alguien que te aguante». Se alejó rumbo a la esquina, caminando rápido, mientras yo iba detrás pidiéndole que se calmara. Fue entonces cuando escuchamos el motor de una camioneta encendiéndose justo detrás de nosotros. Me giré. Era una Suburban negra, polarizada, estacionada junto al bar. No le di importancia. Pensé que sería de algún cliente que también ya se iba.
Pero apenas llegamos a la esquina, una segunda camioneta, también negra, sin placas, apareció del otro lado de la calle. Se detuvo en seco, no traía luces prendidas. Bajaron 4 tipos con pasamontañas. Todo pasó en segundos. Uno de ellos sacó una pistola y gritó: «¡Al suelo, cabrones!». Yo me congelé. Alma gritó, pero ni siquiera pudo correr. En menos de 10 segundos nos tenían a los dos con las manos atrás, esposados con cinchos de plástico. Nos metieron en la segunda camioneta, a empujones, como si fuéramos animales. Nadie en la calle, ningún coche pasó. Era como si el mundo se hubiera puesto en pausa solo para nosotros. En la camioneta olía a gasolina, a sudor, a metal viejo. Tenía los vidrios completamente tapados por cartones negros. No sabíamos a dónde íbamos. Ni una palabra, solo silencio. Ni siquiera nos amarraron los ojos. Y eso, aunque parezca raro, fue lo peor. Porque ver el camino y no poder hacer nada al respecto te mata por dentro. Pasamos por calles de terracería. Me fijé en un letrero antes de que saliéramos de la zona urbana. Bienvenidos a San Francisco Chimalpa. Zona de bosque, cerros, caminos sin luz. Eso me asustó más que las armas. Nos tuvieron casi 1 hora sin hablar. La camioneta se detuvo en una zona cerrada. Se escuchó el rechinar de un portón metálico. Después, un camino empedrado. Luego, bajamos. Alma lloraba, temblando, pero uno de los tipos le metió un codazo en las costillas que la dejó sin aire. Nos llevaron a una bodega vieja, con muros de lámina oxidados y piso de tierra. Había sillas, solo 2. Nos sentaron y nos encañonaron. No nos dijeron nada durante los primeros minutos. Uno de ellos sacó un celular viejo, sin funda, y empezó a grabarnos. «Nombre completo», dijo con voz gruesa, apuntándome. «Daniel Herrera». «¿Y ella?» «Alma Juárez». «Es mi novia», respondí con la voz cortada. «¿Qué hacen aquí?» «Discutíamos, nada más». Salimos del bar. El hombre se detuvo. Apagó el teléfono. Otro, más joven, preguntó: ¿No eres el pinche chaparro de los lentes? ¿Qué? Contesta, cabrón. El que estaba tomando fotos en la barra, ¿no eras tú? Negué con la cabeza. No tenía idea de lo que hablaban, ni lentes uso. El tipo se alejó, frustrado. Se formó un silencio extraño, solo interrumpido por el crujido del metal con el viento. Nos agarramos al equivocado, dijo uno, finalmente. El objetivo era otro. ¿Qué hacemos?, preguntó otro, más nervioso. Lo que pasó después fue como un mal sueño. Empezaron a discutir entre ellos. Uno quería soltarnos ahí mismo. Otro decía que ya nos habían visto la cara. Otro decía que había que esperar la orden. No sabíamos si nos iban a matar, dejarnos ahí o llevarnos a otro lugar. Alma ya no podía hablar. Estaba en shock. Le sostenía la mano, pero ni eso parecía calmarla. De pronto, uno de ellos salió a hacer una llamada. Alcancé a oír lo que decía. Sí, patrón. No, no es el sujeto. Andaba con una morra. No, no traen nada. Sí, lo revisamos. Sí, ya sé. Sí, entiendo. Colgó. Entró. Nos miró. Los vamos a soltar, dijo. Pero no sonaba como una buena noticia. Sonaba como una advertencia. Nos amarraron los ojos ahora sí. Subimos de nuevo a la camioneta. Nos soltaron cerca de una barranca, donde solo se oía el sonido del agua y de los perros a lo lejos. Nos dijeron que contáramos hasta 100 antes de quitarnos las vendas. Cumplimos. Cuando abrimos los ojos, estábamos completamente solos, en medio del monte, sin luz, sin señal, desorientados, descalzos. Nos habían quitado los zapatos, los celulares, el dinero, todo. Tardamos más de 3 horas en bajar por un camino de terracería hasta que vimos una carretera. No sabíamos dónde estábamos. Le hicimos señas a un tráiler que pasó sin detenerse, luego a otro. Al tercero, un conductor se compadeció y nos subió. Estábamos en la autopista México-Toluca, a la altura de La Marquesa. Volvimos a casa con ayuda del trailero. No sabíamos qué decir. Nadie nos creyó al principio. En la delegación se burlaron de nosotros. Seguro fue un secuestro express. Páguenle a alguien para que se los ubique, nos dijo un policía. Pero no pidieron rescate, no pidieron nada. Fue un error, solo eso. Una semana después, supimos que un tipo fue ejecutado afuera del mismo bar, a la misma hora. Una noche después, lo confundieron con alguien que había visto de más. Lo mataron con 3 tiros.
en la misma esquina donde Alma y yo discutimos. Nunca volvimos a ese bar, ni a Naucalpan. A veces sueño con esos hombres, no porque me hicieran daño físico, sino porque me dejaron vivo sabiendo que no debía estar allí, y porque entendí que, en este país, a veces no necesitas hacer nada para perderlo todo, solo estar en el lugar equivocado. No sé si contarlo sirva de algo, pero siento que si no lo hago, voy a terminar perdiéndome en mi propia cabeza. No fue hace tanto. Fue en una noche cualquiera, de esas que parecen normales hasta que dejan de serlo. Yo vivo en Los Reyes La Paz, en el Estado de México. Una colonia donde las casas se apilan unas sobre otras, donde los perros callejeros son parte del paisaje, y donde la noche, aunque parezca tranquila, siempre esconde algo. Mi hermano Diego y yo compartimos techo desde que mi madre falleció. Él era más chico, tenía 23, y aunque siempre fue más impulsivo que yo, trataba de salir adelante. Vendía tenis clonados por internet. Le iba bien, la verdad. Aunque su carácter a veces lo metía en problemas, nunca imaginé que algo tan simple como eso lo pondría al borde de la muerte. Era un viernes por la noche. Habíamos cenado tacos de suadero en la esquina, como cada semana. Luego él se encerró en su cuarto a chatear con su novia, y yo me puse a ver la tele. Eran como las 11 cuando el silencio del barrio fue interrumpido por lo que primero creí fue una llanta reventada. Pero no. Fueron 4. 4 detonaciones, secas, precisas. No eran cohetes ni truenos. No eran fuegos artificiales. Eran balazos. Salté del sillón con el corazón en la garganta. Mi primera reacción fue apagar la tele y quedarme en silencio. Afuera todo se quedó quieto. No se escucharon gritos, ni pasos, ni el llanto de nadie. Solo el eco de los disparos rebotando por las paredes de las casas. Grité el nombre de Diego. No respondió. Corrí a su cuarto. La puerta estaba abierta y él no estaba. La ventana del patio trasero estaba abierta también, lo cual no era raro. A veces salía a fumar allá. Pero algo se sentía raro. Su celular seguía cargando en la cama, y sus tenis estaban a medio poner junto al colchón, como si se hubiera salido deprisa. Me asomé al patio y grité otra vez. Nada. Ahí fue cuando me dio el primer vuelco el estómago. Salí a la calle en chanclas, sin pensar. La calle estaba desierta. Algunos vecinos ya se habían asomado, otros solo veían desde detrás de las cortinas. Todo mundo había oído los disparos, pero nadie decía nada. Caminé unos metros hacia la esquina, y al dar vuelta, lo vi. Diego estaba tirado en la banqueta, de lado, con una mano apretando su costado. Había sangre, mucha. 2 tipos en moto huían a toda velocidad hacia el periférico, uno con una mochila que reconocí de inmediato. La mochila de Diego. Corrí sin pensar. Lo único que recuerdo es que me arrodillé a su lado y lo sostuve como pude. No lloré, ni grité, solo temblaba. Tranquilo, tranquilo, carnal, ya va a venir la ambulancia, le decía, aunque no había llamado a nadie todavía. Me dispararon, por unos putos tenis, me dijo, la voz ronca, como si hablara desde muy lejos. Le apreté la mano y marqué al 112, que es el número al que los vecinos llaman aquí cuando no quieren esperar a que la policía llegue 40 minutos tarde. Tardaron unos 15. Cuando llegó la patrulla, los policías no se bajaron al principio, encendieron las torretas, barrieron la calle con las lámparas, y luego uno de ellos se acercó con la mano en la pistola. ¿Qué pasó aquí? Le dispararon, se está desangrando. Uno de los oficiales se inclinó y tocó el cuello de mi hermano, luego pidió por radio una ambulancia, aunque yo ya la había pedido también. Diego estaba consciente, pero apenas. No gritaba, no se movía mucho, solo me miraba, como si no entendiera bien qué le había pasado. Yo trataba de hablarle, de mantenerlo despierto. No sé de dónde me salían las palabras, solo las decía. El paramédico llegó en una ambulancia desvencijada de una clínica de la zona. Lo revisaron en silencio, como si fuera rutina. Uno de ellos dijo, 2 impactos, uno en el abdomen, otro en la pierna. Está estable, pero hay que moverlo ya. Me subí con él. La ambulancia arrancó lento, como si no fuera una urgencia. Atravesamos calles llenas de baches, topes mal hechos y luces apagadas. En cada alto, el paramédico revisaba sus signos y anotaba cosas. Yo solo podía ver su rostro. Había algo roto en su mirada, como si hubiera entendido algo que yo aún no comprendía.
En el hospital de La Perla me tuvieron horas esperando afuera. Mientras tanto, llegó la policía ministerial. Me interrogaron en una salita, como si yo fuera cómplice de algo. ¿Sabes si tu hermano tenía problemas con alguien? No. ¿Vendía droga? No. Vendía tenis. Clonados, sí, pero tenis. ¿Tenía enemigos? ¿Deudas? Negué una y otra vez, pero ellos ya tenían su teoría. Según ellos, Diego había sido asaltado por una entrega mal hecha. Un cliente que, en lugar de pagarle, decidió dispararle y robarle. Pero yo no lo creo, porque una semana antes, Diego había recibido mensajes raros. Primero fue uno que decía, "Te vamos a caer", desde una cuenta sin foto. Luego una llamada que no quiso contestar. Yo le pregunté y él solo se rió. Puros vatos ardidos, no pasa nada. Pero sí pasó. Diego sobrevivió. Estuvo internado 12 días. Le retiraron un fragmento de bala del intestino y aún cojea de la pierna izquierda. Pero está vivo. No sé cómo. Desde entonces ya no vende nada. Cerró sus cuentas, tiró todos los catálogos, bloqueó hasta a los proveedores. Dice que no quiere saber nada de eso, que no vale la pena. Yo tampoco soy el mismo. Cada que escucho un tronido, me agacho por instinto. En la noche ya no salgo. Me quedo con la puerta atrancada, la tele apagada y el oído puesto en cada rincón de la calle. El sonido de una moto me revuelve el estómago. Y hay algo más. Días después del balazo, llegó a la casa un sobre, sin remitente. Dentro había una hoja doblada en 4, con una sola frase escrita en pluma azul. Eso fue un aviso. La próxima, no fallamos. Fuimos al Ministerio Público. Se la enseñé a la gente y su respuesta fue encogerse de hombros. Si no tienen nombre ni pruebas, no podemos hacer nada. Así de simple. Ahora Diego vive en casa de su novia, en Chalco, y yo me estoy viendo obligado a mudarme también. La paranoia no se va. Me siento observado, en la tienda, en la parada, incluso cuando subo al microbús. Porque en esta colonia no necesitas enemigos reales para vivir con miedo. Basta con que alguien te vea 2 veces, que te cruce la mirada equivocada, que le vendas al cliente de otro sin saberlo. Y eso, al parecer, es suficiente para que quieran matarte. Ya no se trata de los tenis, ni del robo, ni del susto. Se trata de saber que, en esta ciudad, tu vida puede valer menos que una mochila con mercancía pirata. Y que cuando escuches disparos en la noche, no sabrás si van por ti, por tu hermano, o por nadie en particular. Pero esta vez, sí fueron por él. Y eso no se me va a olvidar nunca. Nunca me ha gustado salir tarde de casa, y mucho menos en la colonia donde vivo, pero esa noche no tenía opción. Tenía que ir por algo urgente al Oxxo de la avenida principal, a unos 7 u 8 minutos caminando desde mi calle. Era jueves, cerca de las 11:30 de la noche, y la ciudad ya estaba en ese punto raro donde no hay nadie, pero tampoco hay silencio. Uno que otro coche pasaba, algún perro ladraba a lo lejos, y de fondo siempre está ese zumbido eléctrico de los postes. Apenas salí de mi casa, sentí ese pequeño nudo en el estómago que no supe identificar. Tal vez era solo incomodidad, o tal vez era instinto. Caminé rápido, sin detenerme, con la sudadera puesta y las llaves en el bolsillo derecho, bien agarradas por si tenía que usarlas como defensa. En mi colonia, en el municipio de Tultitlán, eso era casi un reflejo. Llegué al Oxxo. Las puertas automáticas se abrieron con ese zumbido familiar y dentro estaba el típico ambiente fluorescente, con música de reggaetón bajo, 2 empleados aburridos y un señor borracho comprando cigarros. Compré una bolsa de pan, unos sobres de café y una caja de cigarros que pensé guardaría para el fin de semana. Pagué, metí todo en una bolsita amarilla y salí sin dar más vueltas. Afuera, la calle estaba igual que antes, vacía, pero con esa sensación densa de que algo te observa desde los rincones. Caminé con paso firme, sin distraerme, mirando de reojo hacia los lados cada tanto. No me gusta usar audífonos de noche, ni sacar el celular. Las calles del Estado de México no son para andar distraído. Crucé la avenida y en cuanto pasé el último poste de luz, supe que algo no iba bien. Escuché pasos, no los míos, otros. No eran apresurados, pero sí constantes, rítmicos, sin la naturalidad del paso de alguien relajado. Y lo más preocupante, cada vez que yo disminuía el ritmo, esos pasos también lo hacían. Volteé rápido, sin detenerme. Vi a 2 tipos. No los había visto en el Oxxo, eso lo recordaba bien.
Uno era alto, con chamarra de mezclilla y gorra. El otro, más bajo, con pants oscuros y mochila. No hablaban entre ellos. Solo venían caminando detrás de mí, a una distancia prudente, pero no lo suficiente para ignorarlos. Me giré de nuevo hacia el frente. Apreté los dientes. Sabía lo que tenía que hacer. No correr, no mostrar miedo, no meterme en calles sin salida. Solo seguir caminando y estar listo. La calle que conecta la avenida con mi casa es larga y mal iluminada. Tiene solo 3 postes funcionales. El resto están muertos desde hace años. A medio camino hay un lote baldío, una escuela cerrada por remodelación y un parque infantil abandonado que, a esas horas, parece el escenario perfecto para una pesadilla. Seguí caminando. Escuchaba sus pasos. No se acercaban, pero tampoco se alejaban. Crucé el lote baldío con el corazón en la garganta. Ya no solo era nervios, era miedo, real. En la esquina, cerca del parque, hay un pequeño local de tacos que a veces cierra tarde. Esa noche estaba apagado. Maldita sea. Me detuve un instante en la esquina. Fingí buscar algo en la bolsa, como si dudara de a dónde ir. Era una estrategia para confirmar algo. Volteé hacia la derecha, como si fuera a ir hacia la escuela cerrada. Escuché los pasos detenerse también. Me giré de nuevo con disimulo. Ahí estaban, parados, viéndose entre ellos. No hablaban, no fumaban, no hacían nada más que esperar. No tenía dudas, me estaban siguiendo. Metí la mano en el bolsillo derecho. Apreté las llaves. Una de ellas tenía el borde limado a propósito, por si algún día me veía en la necesidad de usarla como arma. Pensé en regresar, pero si lo hacía, me encontraría de frente con ellos. No era opción. La única alternativa era seguir caminando, llegar a mi calle, entrar rápido y esperar que no intentaran nada. Crucé frente al parque. La reja oxidada estaba abierta. Lo miré por reflejo, y entonces lo escuché. Un silbido, agudo, una especie de señal. Me congelé por un segundo. Empecé a caminar más rápido. No quería correr. Si corría, los provocaba. Si caminaba, tal vez pensaban que no había notado nada. Llegué a la esquina de mi calle. Ya podía ver mi casa a lo lejos, con la luz del porche encendida. Aceleré un poco más, ya casi. Pero entonces escuché los pasos detrás de mí aumentar. No corrían, pero sí venían con paso firme, decidido. Me giré, los vi, ya estaban más cerca. Uno de ellos sacó algo del pantalón. No alcancé a ver qué. Tal vez solo era un celular, tal vez no. No me quise arriesgar. Corrí como no corría desde la secundaria. Escuché sus pasos detrás. Me perseguían. Ya no era paranoia, ya no era suposición. Me estaban cazando. Saqué las llaves del bolsillo mientras corría. Me acerqué a mi casa. Mis piernas ardían. Sentía que el corazón se me iba a salir del pecho. Escuché una voz que gritaba algo detrás. No entendí qué. Llegué a la reja. Metí la llave con torpeza. No entraba. La giré mal. Me estaba temblando la mano. Los pasos se acercaban. Lo sabía. Podía sentirlo. La llave entró. Abrí. Me metí. Cerré con fuerza. Cerré también la puerta de la casa. Todo en segundos. Respiraba como si me hubiera ahogado. Me pegué a la puerta. Escuché los pasos detenerse frente a mi casa. No tocaron, no dijeron nada, solo se quedaron ahí, por un par de segundos. Luego se fueron. Corrí a la ventana. Apenas asomé la cortina. Los vi alejarse caminando hacia la esquina. Tranquilos, como si nada. Como si no acabaran de perseguirme como animales. No dormí esa noche. No pegué un ojo. Al día siguiente, conté lo que pasó. Nadie pareció sorprendido. Una vecina me dijo que hace semanas algo similar le ocurrió a su hijo, que unos tipos lo siguieron desde el mercado hasta su calle. Otro vecino me dijo que por esa zona ya se han dado varios asaltos, que nadie hace nada porque, si no hay sangre, no pasa nada. Desde entonces, no salgo al Oxxo de noche. Compré gas pimienta por internet, cambié mis rutas. Y todas las noches, al cerrar la puerta, reviso que la llave esté bien puesta, que la reja esté bien cerrada. Porque esos dos tipos no dijeron ni una palabra, no me tocaron, no sacaron un arma. Pero sus intenciones eran claras, estaban esperando algo, tal vez una orden, tal vez el momento justo para actuar. No lo lograron, pero estuvieron cerca, muy cerca. Y eso es lo que más miedo me da.